Buenas tardes, Juan Pablo Tutila. Buenas tardes también a todos aquellos mis amigos que me verán en este video. Para mí es un honor dirigirme a ustedes y hablarle un poco sobre la temática, la cual es patrones y tendencias del comercio internacional. Antes de entrar en el tema, quise hablar a mí un tanto personal, pues mi nombre es René Francisco Martel, como todos me conocen creo por Martel. Actualmente soy estudiante y trabajo. Estudio en la Universidad Francisco Gavidia, tengo 23 años de edad. Considero que el llevar ambas partes, las cuales son estudio y trabajo a la vez, pues me ha beneficiado de una manera rotundamente, ya que pues considero que las clases se entienden un poco más. Sé que hoy en día estamos viviendo días difíciles, pero considero también que si todos nos unimos y todos pues ponemos como dice un granito de arena, pues todo se podrá solventar de la mejor manera. Hablando también un tanto personal, pues me considero una persona muy audaz, me considero una persona muy perseverante en lo que hago. Actualmente pues tengo muchas metas, muchas aspiraciones, muchos sueños. Considero que una persona la cual no tiene metas ni sueños pues está frustrada toda su vida, vive sin rumbo, por así decirlo, por lo cual nosotros desde cierta edad me han inculcado que tengo que tener una visión, una misión y hacia dónde me tengo que proyectar. ¿Por qué? Porque los días son difíciles, estamos viviendo, es inevitable no hablar de los días en los que estamos viviendo una pandemia, la primera en mi vida y espero sea la última, porque si bien es cierto han sido días duros, pero yo también soy un fiel creyente de Dios, soy católico, sé que es un tema de controversia, pero tampoco me apena al decirlo. Tal vez no soy perfecto ni pretendo serlo, pero confío mucho en Dios y sé que es el único que nos puede sacar de donde estamos. Si bien es cierto, es un tema un tanto político. ¿Por qué? Por todas las situaciones que se están viviendo. Si me preguntan a mí, yo lo veo también, no, creo que no se ha manejado de la mejor manera, pero vamos, está claro que ningún gobierno está preparado para lo que está pasando. Considero también y me siento un poco orgulloso y no esperaba decir esto quizá por muchos años, pero quizás gracias a Dios pues tenemos un presidente que saque la cara por nosotros, que nos diga que en realidad tenemos que hacer caso, que si uno se expone y sale por X circunstancias o si no es necesario pues puede llegar a infectarse y así como lo menciona él, puede llegar a morir mucha gente y mucha gente que nosotros en realidad amamos. Entonces también tenemos que hacerle quizá un llamado a esas personas de que pues se toquen la mano en la conciencia y se lo pongan y que de verdad si no hay nada que hacer pues esto va a pasar a medida que nosotros como seres humanos nos unamos y en vez de quitar pues aportemos más, porque considero que aportando un granito de arena pues las cosas pueden llegar a resolverse de una manera más rápida. También eso me lleva a hablarles un tema y un poco acerca de lo que yo me desempeño. La empresa familiar, actualmente yo he pasado quizás desde producción, ahora estoy en gerencia de ventas y todo, lo cual ha sido una experiencia muy bonita porque si bien es cierto me voy a relacionar con mucha gente, yo antes le tenía quizá una fobia, una exposición o algo así, y pues eso me ha ido ayudando un poco más. Yo ahora en mi trabajo me lo requiere eso de juntarme con personas a exponer. Actualmente yo estoy en una cadena de impresión de suministro, entonces de materiales de impresión, perdón. Entonces yo me tengo que sentar con bastantes clientes, proveedores para ver qué calidad, cuál es el precio, etcétera, etcétera. Entonces considero que estas reuniones pues a mí me han llevado a quizás a ser una mejor persona, a borrar esos miedos, a quitar esos miedos, a dejarlos a un lado, que yo creo que una parte fundamental y una experiencia laboral no se compra con nada. Considero que tal vez en la teoría uno puede ver casos, pero la realidad cuando uno sale es otra. En definitiva, le doy gracias a Dios y gracias a mi padre por haberme dado la oportunidad
y pues ahí estamos haciéndole ganas. Actualmente dejamos nuestras operaciones, lo que es publicidad, y ahora estamos fabricando lo que es mascarillas, escudos, para así aportar un granito de arena. Sé que tal vez no somos los mejores, pero como anteriormente les mencionaba, pues considero que aportando un granito de arena, pues cada uno como salvadoreños, pues juntos saldremos adelante. Quisiera hablar también un tema, si bien es cierto quizás no puede ser el momento, pero quiero mencionarlo, es un tema al tanto político. Actualmente, hablando también de este tema, pues considero que no se le ha dado como la prioridad a la economía en nuestro país. Si bien es cierto, mencionar con compañeros, en vez de tener un plan o algo así para generar, porque obviamente está claro, la economía va a quedar muy golpeada a raíz de todo lo que es el virus, pero ¿por qué no trabajar en un sistema o en un proyecto, lo cual puede generar muchas oportunidades? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, quizás empresas más pequeñas o empresas pues ya no pueden pagar la planilla de sus empleados. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Si bien es cierto, los $300 pues no, al día de ahora creo que si preguntas pues ya nadie tiene ese dinero, pero también, vale, las canastas sí es cierto, van a venir a ayudar, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Considero que soy una persona de la cual puedo decirte que en vez de quedarnos en casa y en vez de quedarnos encerrados toda la vida, ¿por qué no convivir con el virus? ¿Por qué no? El virus ya está acá, eso es evidente, pero ¿por qué no con todos los protocolos de seguridad? ¿Por qué no? Claro, no vamos a hacer nuestra vida normal, pero ¿por qué no dar pasos que nos ayuden un tanto a reactivar la economía? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nuestra economía estaba por el suelo y ahora más con esto, no me imagino dónde va a quedar. Ahora bien, metiéndome más un poco acerca del tema, de la cual la temática que les vengo a hablar, tenemos que saber que el comercio entre países se realiza en dos sentidos. Ustedes se preguntarán cuáles son. El primero corresponde a los bienes y servicios que los consumidores internos compran a los productores de otros países. Este flujo recibe el nombre de exportaciones, mientras que el segundo se relaciona con los bienes y servicios de los productores nacionales, los cuales venden a los consumidores de otros países. Por eso, a estas ambas acciones se les llama flujo económico. Debemos de tener claro que como les mencionaba en algún principio, sin exportaciones y exportaciones, cualquier país se le va a hacer, si no es que imposible, pues muy difícil salir adelante. ¿Por qué? Recuerdo que en El Salvador y desde pequeño, pues creo que nuestra educación nos la ha venido inculcando, que nosotros éramos por los años, si no me equivoco, 70s, 80s, pues teníamos aún lo que era exportación de café, lo que era exportación de azúcar, pues nos tomaban en cuenta. Ahora bien, de un tiempo acá, los gobiernos han influido de una forma totalmente para mal, porque ni eso podemos exportar. Debemos también, y yo considero que sería bueno también reactivar todas estas actividades económicas, valga la redundancia, para así hacer crecer aún más la economía, o de hecho, no hacer crecer aún más, porque si bien es cierto eso de crecer al 0.2 la economía, para mí considero que eso es una forma risible. Nosotros no crecemos, nosotros nos endeudamos cada vez más, por lo cual hace que el país, en vez de crecer, pues obviamente disminuya. Por otro lado, el tipo de bienes y servicios que un país exporta es importante que dependa de las características internas de su economía. Por un lado, las necesidades del consumo que tiene la población denominada demanda. Esto tiene que también ser regulado. ¿Por qué? Porque nosotros también no podemos exportar, por ejemplo, frijol y no podemos exportar todo el frijol y que venga X productor y nos diga, ¿saben qué? Todo mi frijol se ha exportado, ahora ya no tengo para consumo propio. Eso es lo que cae, es como en un grave error. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve fabricar, por así decirlo, el frijol y venderlo mucho más caro. Pero ¿qué pasa? Cuando el frijol ya no hay en nuestro país, como creo que se va a vivir en estos días,
pues nos va a tocar comprarlo y traerlo, pero de una forma más cara. Entonces ahí entra a qué costo y beneficio, pues yo voy a vender el frijol, pero lo voy a comprar de una manera mucho más cara. Por otro lado, tenemos, también se puede ver que los productores nacionales de estos pueden entender a dos posibilidades. La primera, surge cuando el total de su producción es consumida por los habitantes de su propio país. Básicamente, esta información es la que yo les comentaba anteriormente. Tal vez un tanto que no tenemos que dejar a un lado, pues son los factores naturales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos un clima o algo climático que, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, según lo que me comentaban, las estaciones en nuestro país o nuestra región estaban bien definidas, pero ahora ¿qué pasa? Se va la lluvia, pues la siembra empieza a cosechar o se empieza a ver su fruto, pero ¿qué pasa? Cae una lluvia donde todo eso colapsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos, mejor dicho, que tener también y tomar muy en cuenta el sistema climático. ¿Por qué? Porque de nada sirve cosechar y que venga una lluvia y pues nos arruine todo, ¿no? Y lo cual va a generar no una ganancia, sino una pérdida para estos productores. Por otro lado, aquí pude recopilar también que actualmente existen grandes flujos comerciales. Entre la mayoría son los países del mundo. Estos flujos en su mayoría son bienes manufacturados. Como ejemplo, podemos tener México, podemos tener Estados Unidos, podemos tener Canadá, podemos tener Argentina. No nos vayamos tan lejos. Creo que antes una marca reconocida como la que era General Motors y esta que hacía Volkswagen, pues se ensamblaba y tenía su prestigio. ¿Por qué? Porque estaba ensamblada en Alemania. O sea, es decir, tenía un plus que era alemán, que tu carro no podía fallar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Se han venido tan abajo, viéndolo así económicamente, que ahora les es más factible a estas empresas quizás vender unas concesionarias y hacerlo y ensamblarlo en México y en Argentina. ¿Por qué? Porque sus costos bajan un poco más. Pero ¿qué pasa? La calidad del producto ya no es bueno, uno no puede comparar un Volkswagen, para que ustedes me entiendan, un Volkswagen de esos Herbie, por así decirlo, que ahora comparar uno del 2000. Es decir, yo tengo un amigo, un compañero pues, que tiene uno y nosotros le hacemos broma de que nunca lo va a dejar botado porque se ve que es la calidad, porque pues el papá tuvo la oportunidad de exportarlo de Alemania para acá, pero uno se ve la calidad. Entonces ahora ¿qué pasa? Lo podemos ver en productos tan simples. ¿Qué es lo que pasa también? Por no meterme mucho, la pandemia se dice que China la creó para deshabilitar a Estados Unidos, pero ¿con qué objetivo lo hace? ¿Con qué? Los chinos, si bien es cierto, todos los teléfonos móviles se fabrican en Estados Unidos, algunos, pero si bien es cierto, ¿qué es lo que pasa? Los chinos a veces recopilan tanta información y les cambian partes diminutas que lo pueden fabricar a ellos a mayor escala. Es decir, la verdad es que vivimos en una economía quizás tan globalizada que por acaparar ciertos sectores, valga la redundancia, de la economía, pues dejamos a un lado el tema de calidad. Pero son factores que a manera de concluir, es importante, y también quisiera destacar que una de las tendencias que se ha puesto muy de moda quizás en los últimos meses, años, podría ser el comercio del sur. Porque si bien es cierto, se ha producido de una manera homogénea por el conjunto de los países desarrollados, sino que también existe un alcance regional ilimitado. Gran parte de esta extensión la tuvo entre los países asiáticos. Como lo mencionaba anteriormente, ellos han sido unos países muy inteligentes a la forma de producir. ¿Por qué? Porque quizás, como les ponía el caso de Estados Unidos, ellos en pocas palabras le han ganado el mandado a Estados Unidos. Ahora fabrican a una escala mayor con un menor costo, lo cual hace que esta pues se esté posicionando en la cúspide de la economía, ¿no? Si bien es cierto también,
Este comportamiento explica una gran medida por el dinamismo que se han alcanzado en los últimos años en la economía, especialmente en el caso de China. También tenemos que las actuales tendencias de la economía internacional son consecuencias del desarrollo histórico que ha tenido el sistema económico mundial. Claro, y lo estamos viviendo, es que sin duda es inevitable no hablar de la pandemia porque todos dicen que fue creado en China, que fue un laboratorio, que esto estaba compadre hablado, pero claro, Estados Unidos creo que, si no es que está de brazos cruzados ya sabiendo que le han comido el mandado, pues ahora se tiene que reinventar. ¿Para qué? Para ser la potencia número uno, si es que lo quiere seguir siendo, si no, pues en el transcurso de los meses pues tendremos una nueva potencia, la cual vendrá siendo la China, que al final a nosotros los consumidores pues quizás nos beneficie más, porque eso de tener monopolizado las industrias, las fábricas, las productoras, pues eso es lo que al consumidor pues le afecta. En cambio, a mayor competencia, mayor demanda, etcétera, etcétera, mayor son las oportunidades que podemos adquirir productos a menor costo, etcétera, etcétera. Por otro lado, tenemos que la influencia de las tendencias de la economía mundial en la economía es uno de los factores que frenan el desarrollo de las fuerzas productivas nacionales. Está claro, nosotros lo estamos viendo. En la región muy poco se exporta, muy poco se importa. ¿Por qué? Porque no tenemos, si bien es cierto, no tenemos la suficiente demanda o no producimos tanto, sino que lastimosamente solo importamos, lo cual viene siendo una gran pérdida para nuestro país. Quisiera concluir con esto mi participación. Espero que tengan un feliz día y que Dios los bendiga.